bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del Siervo Inútil. El tema de hoy, características de los dos pactos. Les invito a leer el texto bíblico, carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que lo cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, hace la diferencia, nos muestra la diferencia entre los dos pactos, entre las características que poseía el viejo pacto de la ley y las características que posee el nuevo pacto de la gracia. Por eso Pablo nos dice que el anhelo de su corazón hacia Israel era para salvación. Porque aunque tienen celo por las cosas de Dios, pero dice Pablo que lo tienen sin ciencia, sin el conocimiento de la gracia de Dios. Y precisamente ese desconocimiento de la gracia de Dios es lo que hace que los judíos en la actualidad ignoren la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, por no aceptar a Cristo como el Mesías, tampoco creen que Cristo ha sido el único hombre en la tierra capaz de obedecer a cabalidad todos los mandamientos de Dios todos los días de su vida. Y que por medio de esta perfecta obediencia alcanzó la justificación que Dios le concedía solo al hombre capaz de obedecer a cabalidad todos los mandamientos que Dios había dado a Israel por medio de Moisés. Y que al Cristo obedecer a cabalidad todos esos mandamientos, entonces logró lo que ningún hombre había logrado: la complacencia de la justicia divina. Y por eso entonces alcanzó la justificación que el viejo pacto de la ley entregaba al hombre que fuese capaz de obedecer a cabalidad todos los días de su vida los mandamientos de Dios. Y al obtener esta justificación, entonces le puso fin al viejo pacto de la ley y le dio comienzo al nuevo pacto de la gracia, donde todas las cosas que Cristo obtuvo por medio de su perfecta obediencia
nos han sido imputadas a nosotros, su iglesia, por ser Cristo el postrer Adán. Pero todo esto lo ignora Israel, y por eso han ignorado esa justicia de Dios. Todos esos beneficios que solo podemos obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo, Israel los ha ignorado. Y aunque tienen celo de Dios, no han logrado alcanzar la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque han ignorado la obra de Cristo y por ende han ignorado la justicia de Dios. Tienen celo por las cosas de Dios, pero ignoran la justicia de Dios. Ignoran todos los beneficios que hemos alcanzado por medio de la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Beneficios que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, el capítulo 1, el versículo 30, describe claramente que Dios nos ha concedido en Cristo la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención. Esos son lo que Pablo llamó los poderes del siglo venidero, que es en los que estamos ahora, en este nuevo pacto de la gracia y que hemos obtenido gracias a la perfecta obediencia de Cristo. Pero como los judíos han ignorado esa justicia de Dios, entonces todavía viven bajo el viejo pacto de la ley. Todavía consideran que es Moisés, con los mandamientos que Dios le dio a Moisés, que es por medio de la obediencia a esos mandamientos que ellos pueden alcanzar la justificación que Dios nos ofrece en este nuevo pacto de la gracia, gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo les dice ahí en el versículo 4 que el fin de la ley fue Cristo o es Cristo. Y mira, ¿para qué? Para justicia a todo aquel que lo cree. ¿Cuál justicia? Pues la justicia de la ley que nos fue imputada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo explicó claritico en Romanos 8:4. Allí Pablo concluye diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que ya no andamos conforme a la carne, conforme a la vieja creación, sino conforme al Espíritu, conforme a la nueva creación en Cristo Jesús. Los judíos ignoran todo esto y por eso tratan de alcanzar la justificación y la salvación por medio de su imperfecta obediencia al viejo pacto de la ley. Pablo nos ha explicado claramente que por estar vestidos de carne nos es imposible obedecer a cabalidad todos los días de nuestra vida los mandamientos de Dios. Pablo nos enseña en Romanos 8:7 que la carne no se sujeta a la ley de Dios. Al contrario, en ella, por haber sido condenado en el pecado, según Romanos 8:3, en ella solamente se encuentra una rebeldía contra el mandamiento de Dios. Por eso Pablo nos explica diciendo que cuando la ley le dijo al hombre no codicie, entonces el pecado que había en él, en su cuerpo pecaminoso carnal, lo obligó a hacer lo contrario a lo que el mandamiento de Dios exigía. Por eso Pablo allá en Romanos 3:20 nos enseña diciendo que ningún ser humano, ninguno, sea judío o gentil,
se puede alcanzar la justificación por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero como los judíos han ignorado la justicia de Dios, como los judíos no han entendido que en Cristo nos ha sido imputada la justificación sin nosotros hacer nada, la justificación que Él logró por su perfecta obediencia, nos la imputó a nosotros por ser Cristo el postrer Adán. Esto lo ignoran los judíos y por eso tratan de seguir tratando de alcanzar su justificación a través de la obediencia a todos esos mandamientos que Dios le dio a Moisés. Cosa que nunca lograrán, porque ningún ser humano, por estar vestido de carne, tiene la capacidad de obedecer todos esos mandamientos a cabalidad. Por eso Pablo les dijo: hermanos judíos, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que lo cree. Esa es la condición de los judíos hoy en día. Esa es la condición de las iglesias cristianas hoy en día. Todas viven bajo el viejo pacto de la ley. Todas consideran que deben obedecer los mandamientos para poder alcanzar la justificación, porque igual que los judíos, ignoran la justicia de Dios. Igual que los judíos, no entienden que al haber Cristo alcanzado la justificación, que el viejo pacto de la ley entregaba por su perfecta obediencia a todos los mandamientos de la ley de Moisés, no entienden que por ser Cristo el postrer Adán, esa perfecta obediencia nos ha sido imputada a nosotros y también la justificación que Cristo alcanzó. Es la única manera en que nosotros los seres humanos podemos alcanzar la justificación. Nuestra imperfecta obediencia no alcanza para alcanzar esa justificación. No hay un hombre en la tierra, ni judío ni gentil, que sea capaz de obedecer todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés todos los días de su vida terrenal. En algún momento de su vida, por estar vestido de carne, entonces quebrantará alguno de esos mandamientos. Y toda persona que se somete a obedecer los mandamientos para alcanzar la justificación, es decir, toda persona que vive bajo la ley, esa persona está obligada a obedecer todos los mandamientos, todos los días de su vida. Porque si falla siquiera en uno, entonces se hace culpable de todos los mandamientos de Dios. Bajo ese viejo pacto de la ley, los tienes que cumplir todos a cabalidad todos los días. No vale que cumplas 1 o 2 o 3 o la mayoría. Si fallas tan solo en uno, te haces culpable de toda la ley de Moisés. Por eso nadie puede alcanzar la justificación por medio de su imperfecta obediencia. Por eso a los hermanos de las iglesias cristianas de hoy en día tienen que proceder al arrepentimiento. Por eso cuando van al culto y les predican la ley de Moisés, entonces esa ley que es perfecta, cuando se compara a la vida imperfecta del ser humano, lo hace sentir culpable y pecador y tiene que proceder al arrepentimiento. A un arrepentimiento que Pablo llamó arrepentimiento de obras muertas. Porque para Dios esta vieja creación fue separada de la nueva creación del hombre interior en la circuncisión de Cristo, según Colosenses 2:11. Y no solamente fue separada, fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz, según Romanos capítulo 6, versículo 6. Y por eso Pablo, allí en Romanos 10:5, nos habla de la característica del pacto de la ley.
¿Cuál era la característica del pacto de la ley? Allí Pablo lo explica claramente. Pablo dice que la justicia que es por la ley dice esto: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así era en el viejo pacto de la ley. Para usted poder ser justificado por Dios, tenía que esforzarse para obedecer los mandamientos de Dios. Y si no lograbas obedecer los mandamientos de Dios, entonces el Señor le permitía al hombre proceder al arrepentimiento. Y por medio del arrepentimiento, entonces podía alcanzar la justificación en ese viejo pacto de la ley. Porque en el viejo pacto de la ley había que hacer, había que esforzarse por obedecer los mandamientos. Y si no lo hacías, entonces transgredías la ley de Dios y te convertías en un pecador. Por eso debías proceder al arrepentimiento y al bautismo en aguas, para que Dios te perdonara tus pecados y lograras alcanzar la justificación en ese viejo pacto de la ley. Por eso tú encuentras en la Biblia a Cristo en los días de su carne, enseñando que la única manera de alcanzar la salvación era a través de la obediencia a los mandamientos. Cuando el joven rico se acercó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: los mandamientos sabes, cúmplelos, obedécelos. ¿Por qué Cristo le dijo esto al joven rico? Porque cuando Cristo vivió en la tierra, todavía el viejo pacto de la ley estaba vigente. Estaba vigente porque Cristo aún no había muerto, ni había resucitado, ni había ascendido al cielo, ni había ofrecido su propia sangre, su sacrificio en el cielo mismo, como nuestro gran sumo sacerdote, y este sacrificio aún no había sido aceptado. Por eso, Cristo en los días de su carne vivió toda su vida sujeto a la ley. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, lo explica claramente. Cristo en los días de su carne, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo no podía enseñar algo diferente a lo que la ley de Moisés enseñaba. Él mismo lo había dicho: no piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo he venido a darle cumplimiento a todos esos mandamientos que Dios le dio a Moisés. Él vino a cumplir la ley y por eso no podía enseñar otra cosa que la ley no enseñara. ¿Y qué enseñaba la ley? Pues obediencia a los mandamientos como la única forma de alcanzar la justificación. Por eso Pablo allí en Romanos 10:5 nos presenta la característica del viejo pacto de la ley. El hombre que haga estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues obedecer los mandamientos, entonces alcanzará la justificación. Esa era la forma en que se alcanzaba la justificación en el viejo pacto de la ley. Y si la persona no obedecía, tenía la opción del arrepentimiento y el bautismo para poder alcanzar la justificación en el viejo pacto de la ley. Pero una vez Cristo muere, resucita, asciende al cielo, presenta su propia sangre, su propio sacrificio en el cielo mismo, y este es aceptado, entonces se le pone fin al viejo pacto de la ley y se le da comienzo al nuevo pacto de la gracia. Por eso mismo ahí en Romanos capítulo 10, Pablo nos habla también de las características del nuevo pacto de la gracia. Por eso Pablo dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, porque esto es para bajar a Cristo.
Y no digas en tu corazón, ¿quién descenderá al abismo? Entonces, allí Pablo nos da la característica del nuevo pacto de la gracia. ¿Por qué Pablo dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo? Porque esto es para hacer bajar a Cristo. Porque una vez Cristo muere, resucita y asciende al cielo, nosotros lo hicimos juntamente con Él. Recuerda, Cristo es el postregada. Todo lo que Cristo hizo, entonces lo hicimos nosotros también, juntamente con Él. Porque así como Adán había imputado a su descendencia lo que él hizo, desobedecer y pecar, por eso en Adán, todos los que nacieron después de Adán, para Dios, ¿qué eran? Desobedientes y pecadores. Así hicieran lo bueno. En Adán, todos los seres humanos fueron constituidos pecadores. De la misma manera, la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo, nos ha sido imputada a nosotros, su iglesia, los que le creemos a Él. De la misma manera, sin nosotros hacer nada. Los descendientes de Adán no hicieron nada para ser constituidos pecadores. Nosotros, la iglesia de Cristo, los que hemos nacido después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo, también se nos ha imputado, sin nosotros hacer nada, su perfecta obediencia y la justificación que Él alcanzó. Esto solamente lo entendió Pablo. Pablo fue el único apóstol de Cristo que conoció a Cristo, ya había presentado su sacrificio y éste ya había sido aceptado. Cristo lo llevó al paraíso y le explicó todas estas cosas, todas estas palabras que él plasmó en sus 14 epístolas, palabras que él denominó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar, que no son para la vieja creación, sino para la nueva creación, para el hombre espiritual creado según Dios, en santidad y en verdad. Entonces Pablo entendió todo esto. Pablo entendió el propósito de la ley. El viejo pacto de la ley lo único que hizo fue condenar al hombre, porque le trajo el conocimiento del pecado. Le enseñó que su condición era pecaminosa delante de Dios y lo condenó como pecador. Por eso Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dijo que Dios lo encerró todo bajo pecado por medio del viejo pacto de la ley. Por eso también Pablo, escribiendo a los Corintios, les dijo que la ley era un pacto de muerte y de condenación. Para eso sirvió la ley, para condenar al hombre como pecador. Por eso, todos los que viven bajo el pacto de la ley creen en el pecado. Piensan que el pecado todavía tiene vigencia, porque ellos viven bajo el pacto de la ley. Y el pacto de la ley le enseña al hombre que su comportamiento malo es considerado pecado. Por eso las iglesias de hoy en día, los creyentes de hoy en día, todavía creen que hay pecado, que el pecado tiene vigencia, porque no han entendido que el fin de la ley es Cristo. Cristo le puso fin a la ley. Ya no estamos bajo el viejo pacto de la ley. Ya no tienes que esforzarte por obedecer los mandamientos para alcanzar tu justificación, porque por mucho que te esfuerces, nunca lo vas a poder hacer. En algún momento de tu vida, este vestido de carne imperfecto hará que quebrantes algún mandamiento de la ley de Moisés.
Y entonces te sentirás impotente y culpable. ¿Por qué? Porque ningún ser humano, sea judío o gentil, puede alcanzar la justificación por medio de su imperfecta obediencia a la ley. Por eso Cristo vino y la cumplió, para que Él, con su perfecta obediencia, alcanzara la justificación que ese viejo pacto daba y le puso fin a ese viejo pacto. Hace 2000 años comenzó el nuevo pacto de la gracia. Hace 2000 años que en Cristo hemos sido sepultados juntamente con Él. Que en Cristo resucitamos juntamente con Él. Que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Por eso, la persona que duda de la salvación, el que dice, pero ¿quién subirá al cielo? ¿Quién se va a salvar con tanta maldad y tanto pecado que hay? La persona que duda de su salvación, esa persona no está creyendo en Cristo. No cree que en Cristo ya ha sido justificado. No cree que en Cristo ya fue muerto, sepultado, resucitado y ascendido al cielo. No cree que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Por eso duda de su salvación. Porque no vive bajo el nuevo pacto de la gracia, vive bajo el viejo pacto de la ley. Aunque diga que es cristiano, aunque lea la Biblia, aunque vaya al culto, aunque tenga una vida religiosa, si esa persona no cree que ya es salvo en Cristo Jesús y lucha todos los días, dizque para alcanzar la salvación, esa persona no cree en Jesucristo. Esa persona no cree en los beneficios que Cristo obtuvo y nos imputó gratuitamente por ser el postrer Adán. Esa persona está ignorando la justicia de Dios y tratando de establecer su propia justicia. Está ignorando el beneficio que nos trajo la obra de Cristo de justificarnos gratuitamente por medio de la fe, tratando de alcanzar la justificación por medio de su imperfecta obediencia a todos esos mandamientos que Cristo ya cumplió. Y que si Cristo los cumplió, nosotros los cumplimos juntamente con Él. ¿Por qué crees tú que Pablo allá en Romanos 7:4 nos presenta como muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Precisamente por lo que estamos hablando, porque al Cristo obedecer esos mandamientos, alcanzar la justificación que ese viejo pacto entregaba, entonces le pone fin a la ley. Y si Cristo hizo eso, por ser Cristo el postrer Adán, todo eso que Cristo hizo, nosotros la iglesia lo hicimos juntamente con Él. En Cristo Jesús, nosotros la iglesia de Cristo, ya hemos obedecido a cabalidad esos mandamientos. En Cristo Jesús, nosotros la iglesia de Cristo, ya hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no estamos obligados a obedecer los mandamientos porque para Dios en Cristo ya los hemos cumplido todos y a cabalidad. Ya no tenemos que esforzarnos por obedecer ningún mandamiento, porque la justificación que ese viejo pacto entregaba, Cristo la obtuvo con su perfecta obediencia y nos la imputó a nosotros sin nosotros hacer nada. De la misma manera que Adán le había imputado a su descendencia desobediencia y pecado, sin que ellos tampoco hubieran hecho nada.
Pero el que ignora estas cosas, ignora la justicia de Dios. Y como ignora la justicia de Dios, entonces trata de alcanzar la justificación y la salvación por medio de su imperfecta obediencia y de su propia justicia, que es por la ley. Allí Pablo lo explica en Romanos 10:5. Pero en Cristo Jesús, en este nuevo pacto de la gracia, ya hemos alcanzado la justificación. Por eso Pablo, allá en Romanos 5:1, ¿cómo nos presenta? Lea su Biblia. ¿Qué dice Pablo allí? Justificados. Eso es un hecho. Ahí no dice Pablo que nos van a justificar. No, Pablo nos presenta justificados. Pues, ¿por qué? ¿Por medio de nuestra imperfecta obediencia? No, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que se alcanza la justificación en este nuevo pacto de la gracia. Después de la cruz, la justificación se alcanza solamente por medio de la fe, por medio de la convicción, de la certeza, de estar convencidos que en Cristo Jesús Dios nos ve justificados, Dios nos ve santificados, Dios nos ve redimidos, Dios nos ve salvos, no por nuestras obras. Esa es la gran diferencia entre el viejo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. En el viejo pacto de la ley era por las obras del hombre. Mira, Romanos 10:5, porque la justicia que es por la ley dice así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así era la justificación allá, antes de la cruz, antes de que el sacrificio de Cristo fuera aceptado. El hombre tenía que esforzarse para obedecer los mandamientos. Por eso Cristo en los días de su carne, ¿qué le decía a los discípulos? Si me amáis, ¿qué? ¿Guardad qué? Mis mandamientos. Esa era la única forma. Por eso los discípulos de la circuncisión, Pedro, Juan, Santiago, los que lo conocieron a él en los días de su carne, antes de que él presentara su sacrificio, es decir, cuando el viejo pacto de la ley, ellos entonces enseñaron lo que recibieron del Señor Jesucristo. ¿Y qué recibieron del Señor Jesucristo? Pues lo que el pacto de la ley enseñaba. ¿Y qué enseñaba el pacto de la ley? Pues obediencia a los mandamientos. Y si no los cumplías, ¿qué debías hacer? Arrepentirte y bautizarte. Eso predicó Pedro. Eso predicó Juan, predicó Santiago. Predicaron la obediencia a los mandamientos como la única forma de alcanzar la justificación. ¿Por qué lo hicieron? Porque eso recibieron del Señor. ¿Y por qué recibieron eso del Señor? Porque cuando el Señor estuvo en la tierra vivió bajo la ley, no bajo la gracia. Cuando Cristo vivió en la tierra, aún no estaba vigente el pacto de la gracia. Todavía estaba vigente el pacto de la ley. Gálatas 4:4. Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, los creyentes de hoy en día que no entienden esto, que te estoy explicando, entonces dicen, mire que es que aquí Cristo mandó arrepentirse, por eso hay que arrepentirse. Mire que Cristo le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vea que el bautismo es indispensable para la salvación. Sí, era indispensable antes de que Cristo presentara su sacrificio. Era indispensable
porque el viejo pacto de la ley todavía estaba vigente. Y bajo ese viejo pacto, el hombre tenía que hacer eso, o si no, no alcanzaba la justificación. Pero cuando Cristo ascendió, presentó su sacrificio, entonces le pone fin a la ley, Romanos 10:4, y comienza el nuevo pacto de la gracia, donde es por imputación. En el viejo pacto de la ley, la justificación era por la obediencia a los mandamientos de Dios. En el nuevo pacto de la gracia, la justificación y la salvación es por imputación, por ser Cristo el postrer Adán. Es decir, todo lo que Él hizo y logró, Dios nos lo imputó a nosotros, como si nosotros, la iglesia, la hubiésemos hecho también como Él lo hizo. Por eso ahí en Romanos dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer descender a Cristo. ¿Por qué? Porque si usted duda que ya es salvo, que ya ha sido resucitado y ascendido juntamente con Cristo, que ya está sentado en lugares celestiales con Cristo, si usted duda eso, entonces usted no obtiene por medio de la fe los beneficios de la obra de Cristo. Si usted duda de su salvación, es porque usted vive bajo el viejo pacto de la ley. Es porque usted sabe y entiende que no ha sido capaz de obedecer a cabalidad todos esos mandamientos. Por eso el creyente de hoy en día que vive bajo el viejo pacto de la ley, uno le pregunta, ¿usted es salvo? Y él le dice, estoy luchando, hermano. Estoy luchando para alcanzar la salvación. Estoy perseverando para alcanzar la salvación. Imagínense, para alcanzar la salvación. Tiene 2000 años de atraso en la cabeza. No entiende que hace 2000 años, por el sacrificio de Cristo, ya hemos alcanzado la salvación. Entonces, el niño en Cristo, el que vive bajo la ley, el que todavía cree en el pecado, el que todavía piensa que el pecado tiene vigencia delante de los ojos de Dios, el que piensa que tiene que obedecer todos esos mandamientos, dice que para salvarse, ese, el niño en Cristo, cuando uno le dice que ya somos salvos por medio de la gracia, entonces le dicen, entonces uno puede hacer lo que le dé la gana, dando a entender que ellos no hacen lo que les da la gana, es por miedo a condenarse. Por eso es que no hacen lo que les da la gana. Pero nosotros los creyentes ya no hacemos lo que nos da la gana. No. Si yo le digo a usted que ya conoce a Cristo, váyase a robar, usted se va a robar. Váyase a hacer lo malo, usted se va a hacer lo malo, usted no se va a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque es que cuando uno es de Cristo, uno ya no quiere hacer lo malo. Cuando uno es de Cristo y hace lo malo es porque, vea, la carne lo engaña, lo obliga a hacer lo que no quiere hacer. Esa es la condición de un creyente. Por eso uno no es que va a hacer lo que le da la gana, es que nosotros no hacemos lo que nos da la gana. Pero tenemos que entender que aunque nuestro comportamiento sea bueno entre comillas, nuestra salvación no depende de ese buen comportamiento, porque es que la salvación es una obra soberana de Dios, como la creación. Cuando Dios creó el mundo, el hombre intervino en algo. ¿Qué hizo Adán? ¿En qué ayudó Adán a Dios en la creación del mundo? En nada. La creación es una obra soberana de Dios. Él la hizo solito. La salvación también. Él fue el que se manifestó en carne. Él fue el que obedeció a cabalidad la ley. Él fue el que
le dio complacencia a la justicia divina por medio de su perfecta obediencia. Él fue el que alcanzó la justificación que ese viejo pacto de la ley entregaba al hombre capaz de obedecer todos esos mandamientos. Él fue el que nos la ha imputado a nosotros, a su iglesia, por ser él el postrer Adán. La salvación es una obra soberana de Dios. Es más, Pablo dice, él es el que produce en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad. Si usted algún día tuvo un deseo de oír a escuchar la palabra de Dios, ¿sabe quién le puso ese deseo? Dios mismo. Eso no nació de usted. Eso es Dios mismo. ¿Y sabe quién le abrió el entendimiento para que usted comprendiera las Escrituras? Dios mismo. La salvación es una obra soberana de Dios. Es todita de Él. Usted y yo no tenemos méritos en Él. Usted y yo no podemos hacer nada. Para que me venga a decir usted que va a ser salvo, que porque usted se obedece. Es que yo sí obedezco. Es que yo me esfuerzo por cumplir. Es que yo me esfuerzo por vivir en santidad. Entonces por eso merece la salvación. Eso es mentiras. Eso es una falsedad. Eso es ignorar la justicia de Dios, porque querer establecer tu propia justicia. Eso no sirve en el pacto de la gracia. Eso servía antes, en el viejo pacto de la ley. Allá sí tenías que esforzarte. Allá sí. Aquí no. Aquí tenemos es que creer. Creer en Jesucristo. Creer que Jesucristo ha sido el único que ha sido capaz de obedecer todos esos mandamientos, que ha sido el único capaz de obtener esa justificación, que ha sido el único capaz de imputárnosla a nosotros sin nosotros hacer nada, sin nosotros merecer nada. Así que si usted todavía cree que usted merece la salvación, que porque va al culto, que porque lee la Biblia, que porque ya no roba, que ya no mata, no, es que yo antes bebía y ya no bebo, yo antes iba al prostíbulo y ya no voy, entonces ya soy santo, entonces ahora sí merezco la salvación. Usted no merece nada. Si usted ha experimentado un cambio en su vida, no ha sido por usted. Dios le ha concedido esa gracia, pero usted no es salvo por eso. Usted no es salvo porque ya no bebe y ya no fuma como los demás. Usted no es salvo por eso. Bájese de esa nube. Usted fue salvo como lo fui yo hace 2000 años por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Es lo único que Dios acepta. Dios no acepta ningún sacrificio. Todos esos ayunos que usted hace, eso no sirve. Todas esas vigilias que usted hace, eso no sirve. Todas esas abstinencias suyas, que me guardo, eso no sirve, eso no le vale de nada. Lo único que vale en este nuevo pacto de la gracia es lo que Cristo hizo. Dios solo acepta lo que Cristo hizo. ¿Y sabe cómo nos podemos justificar nosotros? Creyendo que al Cristo hacerlo, nosotros lo hicimos juntamente con Él. Y cuando uno cree en Cristo, ya no obra. Cuando uno cree que en Cristo ya Dios me ve justificado, entonces yo ya no trato de justificarme por medio de mi imperfecta obediencia. Pero si yo no creo que en Cristo Dios me ve justificado, pues entonces trato de justificarme por medio de mi imperfecta obediencia. Así de sencillo. Si yo creo que en Cristo ya Dios me ha santificado, no trato de santificarme por medio de mis obras. Pero si yo no creo que en Cristo ya estoy santificado, pues entonces trato de santificarme a través de mis obras, como hacen todas las iglesias disque cristianas hoy en día. Ellos dicen, hay que vivir en santidad. Y ellos piensan que la santidad que Dios ve es la de ellos.
Ay, no, usted tiene que vivir en santidad. Usted tiene que guardarse del pecado y no puede hacer lo malo. Y piensan que eso les sirve en este pacto. Eso no sirve para nada. La única santificación que Dios ve fue la que Cristo nos imputó por medio de su perfecta obediencia. Es que nosotros ya somos santos. Es que para Dios ya estamos santificados y perfectamente santificados. Porque es la santidad que Cristo nos ha imputado. Y sin esa santidad nadie verá al Señor. Es con esa santidad con la que nos han imputado. No con la que usted cree que se va a salvar. No con su imperfecta santidad. Porque usted se puede guardar del prostíbulo. Y usted se puede guardar de la fornicación, del adulterio, del robo, de la mentira, del engaño. Usted puede guardar de todo eso, claro que sí, pero en algún momento de su vida, vea, va a quebrantar un mandamiento de la ley de Dios, uno, y con uno que quebrante se hace culpable de toda esa ley. Entonces usted nunca va a ser justificado por ese viejo pacto de la ley. Como decimos aquí en Colombia, bájese de esa nube, hermano querido. Bájese de esa nube. ¿Usted todavía cree que el pecado tiene vigencia? Sí, entonces usted no cree que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo hace 2000 años. Usted no cree que así como Adán trajo el pecado, Cristo lo quitó. Adán lo trajo en un día cuando desobedeció allá en el huerto. Sí, Cristo también lo quitó en un día en la cruz del Calvario. ¿No me cree? Léase Zacarías 3:9, a ver qué dice esa profecía. ¿En cuántos días iba a quitar Dios el pecado? En un solo día. Cuando Cristo murió y cuando ascendió al cielo y presentó el sacrificio, ¿sabe qué? El pecado se murió. Porque Cristo le puso fin a la ley. Y sin la ley, el pecado está ¿qué? Muerto. Por eso los creyentes en Cristo, la iglesia, estamos muertos al pecado. Y ya no podemos ser hallados en pecado nunca jamás. Porque por medio de la obra de Cristo hemos muerto al pecado. Aunque vivamos en este cuerpo imperfecto. ¿Usted sabe quién es el padre de la fe? Abraham, ¿cierto? Abraham. ¿Y qué dice la Biblia de Abraham? Que creyó a Dios y ¿qué? Le fue contado por qué. Por justicia, ¿cierto? Ah, ya. ¿Y qué fue lo que creyó Abraham? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Hacer de él una nación grande, ¿cierto que sí? Ah, ya. Pero mira, el cuerpo que tenía Abraham no calificaba para cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de casi 100 años. Su esposa Sara era de casi 100 años. Y aparte de eso, era estéril. O sea que humanamente, el cuerpo de Abraham y el cuerpo de Sara no calificaban para cumplir el propósito de Dios. Pero Abraham creyó. Abraham creyó. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación inmensa. Y Abraham creyó. Y esa fe le fue contada por justicia, aunque su cuerpo físico no calificaba para ese propósito de Dios. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sabe una cosa, hermano querido? Los que somos de fe, nosotros, los que creemos en Cristo, los que entendemos que en Cristo ya hemos sido justificados y santificados, los que vivimos por la fe, nos pasa lo mismo que a Abraham. También tenemos un cuerpo que nos impide que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero nosotros hemos creído a la palabra de Dios. Hemos creído a las palabras que salieron de la boca de Cristo en el mismo paraíso y que se las dijo a Pablo y que Pablo las plasmó en sus 14 epístolas. Cristo le dijo a Pablo, Pablo, cuando yo morí, ustedes murieron juntamente conmigo. Cuando yo fui sepultado, ustedes fueron sepultados juntamente conmigo. Cuando yo resucité, ustedes resucitaron juntamente conmigo. Cuando yo ascendí al cielo y me senté
a la diestra de Dios, entonces ustedes también se sentaron conmigo. Todo eso lo entendió Pablo, y por eso Pablo dice, es que estamos justificados, estamos santificados, estamos perfeccionados, estamos redimidos en Cristo. Aunque estemos en un cuerpo como Abraham, que no califica para los propósitos de Dios. Es que así como el cuerpo de Abraham no calificaba para que el propósito de Dios se cumpliese en la vida de él, pero él creyó. Él dijo, hombre, yo, humanamente este cuerpo no da. Tengo 99 años. Sara tiene también casi 100 años. Y es estéril. Físicamente no tenemos cómo cumplir el propósito de Dios. Pero, ¿sabe qué? En mí hay una convicción. Hay una certeza de que este Dios que me llamó es tan poderoso que es capaz de hacer que mi esposa Sara quede en embarazo, aunque esté viejita y aunque yo no tenga fuerzas, este Dios es capaz. Y como Abraham creyó, le fue contado por justicia y Sara quedó en embarazo. Eso dice la Biblia que usted tiene allá en su casa, léala y verá. Lo mismo pasa con nosotros. Vean, estamos vestidos en un cuerpo de imperfección, en un cuerpo de pecado. Ahí no hay sino pecado. Y no solamente en mi carne, en la suya también, pastor. En la suya también, hermana, que carga la Biblia y va al culto. En la suya, hermano, que va al culto. Vea, si usted está vestido de esto, está vestido de imperfección. Y por mucho que tenga buen proceder, así ya no fume, ya no bebe, ya no roba, en algún momentico, vea, esta lo va a traicionar y lo va a hacer sentir como pecador, porque en ella no hay sino pecado y maldad. Así use falda larga y tenga el pelo largo, hermana, para que lo sepa usted. Estamos en un cuerpo que no califica para que el propósito de la salvación se cumpla en nosotros. Pero ¿sabe qué? Tenemos el don de la fe. Somos hijos de Abraham. Y así como Abraham creyó por encima de su imperfección, de su incapacidad física para tener una descendencia, nosotros también creemos en la palabra de Jesucristo que le dio a Pablo en el paraíso. También creemos que ya somos justificados, aunque estemos vestidos de imperfección. Creemos que ya estamos santificados, aunque estemos vestidos de imperfección. Creemos que ya hemos sido redimidos, santificados, perfeccionados, que ya hemos sido ascendidos al cielo, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aunque estemos habitando en este cuerpo imperfecto, que no se sujeta a la ley de Dios. Somos hijos de Abraham también. Somos descendientes de Abraham. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Que los que somos descendientes de Abraham somos bendecidos. Léalo. Míralo ahí en Romanos. Somos bendecidos. Esa es la posición del creyente en Cristo Jesús. Estamos bendecidos con toda bendición, aunque en la nevera no haya nada, aunque no haya plata en el bolsillo, aunque no haya nada, el creyente en Cristo está bendecido con toda bendición. Por eso si usted va al culto a buscar la bendición de Dios, usted no es un creyente, usted no cree en Cristo, usted no es un descendiente de Abraham, porque usted está buscando lo que Dios en Cristo ya le concedió hace 2000 años. Usted tiene un atraso en su cabeza. Los hermanos van dizque al culto y es que, ay no, voy a buscar la bendición de Dios. Y es que voy a buscar la bendición de Dios cuando ya está bendecido con toda bendición. ¿Por qué se va a buscar la bendición de Dios? Porque no cree que está bendecido.
Y todo eso se refleja donde en la boca. Por eso Pablo ahí donde leímos en Romanos 10, que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Ah? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Que los que somos de fe, ¿sabe cómo se da cuenta cuando usted está en fe? Cómo habla. Si usted dice creyente en Cristo y dice, saluda, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo así que Dios te bendiga si ya estás bendecido con toda bendición? Cuando usted dice Dios te bendiga es porque usted no entiende ni cree que ya está bendecido. Pero los que somos de fe, ¿cómo saludamos? Bendecido con toda bendición. Estás completo en Cristo. ¿Ah? Estás perfecto, santificado, completo en Cristo. Eres una virgen pura para Cristo. Eres la esposa del Cordero. Ya estás bendecido, ya estás santificado, ya estás completo. No tienes que hacer nada. Solo tienes que creer en los beneficios que Cristo te trajo. Porque andamos en fe como Abraham. ¿Y sabe cómo, en qué nos identificamos? Vea, en la boca, en el lenguaje. Porque uno habla lo que cree. Si usted dice, no, ¿para dónde vas? ¿Para el culto? ¿A qué? A buscar la bendición de Dios. A buscar la bendición de Dios. Si tiene que buscar la bendición de Dios es porque no cree que ya está bendecido. Sí, es sencillo. ¿Para dónde vas? Al culto. ¿A buscar qué? Ay, no, más santidad. Imagínese. Si usted no cree, si usted busca todavía la santidad, si usted busca cada día ser más santo, es porque no cree que con la obra de Cristo ya fue santificado. ¿Para dónde vas? Para el culto. Si no, es que hay que luchar por la salvación. Si usted todavía lucha por la salvación, es porque usted no cree que en Cristo ya es salvo. Usted vive antes de la cruz. Ay, hermano, el domingo en la iglesia hay bautismos. Ay, qué tan bueno, se van a salvar cuántas personas. Ay, hay 20 bautismos. Ay, qué tan bueno el Señor que va a salvar esos 20. Va a salvar. Cuando en Cristo hace 2000 años ya somos salvos. Esa persona vive con 2000 años de atraso en la cabeza. Vive bajo el viejo pacto de la ley. Si usted cree que todavía tiene que salvar por su obediencia, usted vive bajo la ley. Usted tiene 2000 años de atraso en la cabeza. Usted no cree en Cristo. Usted no cree en Cristo. Si usted creyera en Cristo, entonces creería que ya es salvo en Cristo. ¿Cómo así? Así haga lo que sea. Ah, pues ya le expliqué, nosotros no hacemos lo que nosotros queremos. Los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, no hacemos lo que queremos. Ya no lo hacemos. No queremos hacerle mal a nadie. Ya no queremos ofender a nuestro prójimo, ni hacerle mal al vecino. Tenemos un buen proceder en Cristo. Y ese buen proceder, no se jacte de eso. No saque pecho que porque usted ya no bebe, ya no fuma y va al culto. No saque pecho. Que es que Él es el que obra en nosotros, el querer como el hacer, en su buena voluntad. Como dijo Pablo allá en Efesios 2:9, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales ¿quién? Él destinó de antemano para que anduviésemos en ella. Si usted ya no fuma ni bebe, no saque pecho por eso. Ni se crea más santos que los demás. Ni crea que usted es salvo por eso y que los que no hacen eso entonces van para el infierno y usted para el cielo. Deje ese orgullo espiritual. Deje esa soberbia y esa arrogancia. Usted no es salvo por eso. Si usted hace eso, es porque está andando en buenas obras, pero esas buenas obras las preparó Él de antemano para que usted anduviese en ellas, no para que usted venga a sacar pecho
y a creerse más santo que los demás por eso, y a condenar a los demás que van para el infierno y usted para el cielo, que porque usted hace eso. Deje esa jactancia, que si usted hace eso es por la gracia de Dios. Usted no tiene méritos en eso. Y tampoco piense que se va a salvar por eso. Ay, no, yo soy salvo porque es que yo tuve un encuentro con Dios y Dios me cambió. Vea, yo antes iba al baile, yo bebía y ya no bebo, cargo la Biblia y voy al culto. Ay, no, yo ahora sí soy santo y voy para el cielo y entonces yo soy salvo por eso. No, usted no es salvo por eso. Esas son buenas obras que Dios preparó de antemano para que usted anduviese en ellas. Por eso Dios le permite vivir en ellas, pero no para que se jacte, ni se llene de orgullo espiritual, ni mire a los demás por el hombro, ni trate a los demás como pecadores. Es que todos pecan menos yo sí no peco. Mucho cuidado con eso. Eso no es así, usted no es salvo por eso, usted es salvo por la obra de Cristo. Como lo soy yo y como lo somos todos. Lo único que salva es la obra de Cristo. Las buenas obras en las que andas, Dios las preparó de antemano y te permitió andar en ellas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque podemos andar en buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero no somos salvos por eso. No, Señor. No hay ningún mérito humano. La salvación es una obra soberana de Dios. Y Dios la hizo y la cumplió en Cristo. Mire, hace 2000 años. Crea que es salvo en Cristo. Crea que ya está justificado en Cristo. Crea que ya está santificado en Cristo. Crea que ya está perfeccionado en Cristo. Si usted no cree eso, usted no cree en Cristo, porque eso es lo que Cristo hizo. Esos son los beneficios que nos trajo la obra de Cristo. Si usted no cree eso, usted todavía vive antes de la cruz, con 2000 años de atraso en la cabeza. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.